¿Qué tal? Buen día. En esta ocasión vamos a trabajar la práctica número 7 y a partir de esta práctica vamos a manejar corriente alterna. Ya en una ocasión trabajamos y medimos corriente alterna, pero fue algo muy básico de entrada para que ustedes pudieran diferenciar lo que era la corriente continua de lo que es la corriente alterna. Y como lo comentamos y han visto en su manual de prácticas, la corriente alterna pues nos maneja a un voltaje más alto. Normalmente estamos acostumbrados a decir corriente alterna, voltajes altos. Pero recuerda que podemos tener voltajes pequeños, ¿sí? Desde 1 amperes, 10 amperes, 15 amperes, 20 amperes de corriente alterna. Lo que pasa es que no estamos muy habituados a utilizarla. Normalmente de la casa conectamos ¿sí? A nuestros contactos, en nuestro tomacorriente, que aquí vamos a manejar estos. Los de la casa son como este tipo, miren aquí. Obviamente son de ese tipo que hemos acostumbrado a manejar. O los dos hilos que bajan del transformador que llegan a nuestro medidor y ya de ahí tomamos toda la conexión. Aquí pues tiene una figura más moderna, pero finalmente también es corriente alterna. De aquí vamos a obtener 127 volts. 127 volts es lo que normalmente se acostumbra a decir de corriente alterna, pero pueden ser 115 volts, pueden ser 140 volts. Cuando medimos cuánta corriente llega a nuestro hogar, cuánta corriente llega en el taller, en la escuela, medimos ese voltaje, digo corriente, digo voltaje, refiriéndome al mismo término, que es la carga que llega, vemos que hay hasta 146 volts. Eso no quiere decir que se van a quemar las cosas o que ya no se pasaron de voltaje, simplemente es el rango en el que se está manejando. Para eso recuerden ustedes que en la clase de corriente alterna, características de la onda alterna, de la onda sinusoidal de corriente alterna, viene especificado eso. ¿Cuál es el valor RMS? ¿Cuál es el valor pico a pico? ¿Cuál es el valor eficaz de la corriente? Entonces vamos a ver que hay un rango, ¿sí? De mínimo y máximo, de 110 va a ser como el promedio, mínimo y máximo hasta donde todavía pueden trabajar nuestros aparatos sin sufrir algún daño. Por eso es que aquí ahora vamos a trabajar con corriente alterna. Hablar de corriente alterna es de que es un multímetro, ¿sí? Tiene, por ejemplo, aquí la onda sinusoidal, que ya sabemos el símbolo, y me dice que aquí puedo medir volts de corriente alterna. Tiene aquí la onda sinusoidal en amperes y me dice que puede medir corriente alterna y corriente continua. Entonces eso es lo que ahora voy a cambiar, es lo que voy a tomar en cuenta si voy a medir voltaje de corriente alterna o voltaje de corriente directa. Intensidad de corriente alterno o intensidad de corriente directo. Cabe señalar que las corrientes, y hay que tener cuidado cuando manejamos el voltaje de corriente alterna, porque aquí sí vamos a tener un cortocircuito. Si hay un cortocircuito, sí lo vamos a ver muy estrondoso, hasta nos puede lastimar. Entonces siempre hay que tener las operaciones de condición necesarias, sí, revisión y desconectar, apagar tu circuito que esté desconectado para que si llegase a haber un corto no te provoque algún daño. Revisión y supervisión. Eso es lo que se les aconseja para trabajar con la corriente alterna. Y a continuación en la práctica, ¿qué vamos a utilizar? Ustedes ya tienen que tener en su manual, ¿sí? El generador de funciones contestado. A la introducción de la práctica dice que cada uno de los botones que está aquí en el generador de funciones del módulo, pues se parece a cualquier generador de funciones que ustedes puedan ver en la red, en internet, analógico y digital. Finalmente los nombres no cambian, sus entradas y sus salidas de corriente no van a cambiar. Su variación de la frecuencia no va a cambiar, entonces nada más hay que identificar para qué sirve cada uno de los botones, de los conectores, ¿sí? ¿Qué me van a proporcionar? ¿Qué son los decibeles? ¿Qué son los Hz? ¿Qué es el volts pico a pico? ¿Qué es la amplitud? Eso es lo que sí tienen que traer ya en su manual escrito. A partir de eso ustedes van a ver que este generador de funciones maneja ciertas señales. Ya maneja cierto tipo de frecuencias con una señal alterna que se puede regular. Para esta práctica lo que vamos a utilizar son 10 volts pico a pico fijos. Para no estar cambiando y estar ajustando el voltaje, vamos a estar manejando un voltaje constante, ¿sí? Que ya lo obtengo de aquí, de mi generador de funciones. Y lo que vamos a estar cambiando es la frecuencia. Como saben, si cambio la frecuencia, se altera, ¿sí? Se altera la onda sinusoidal, la forma de obtener la corriente se va alterando porque puede ser que ahora se extienda más la onda sinusoidal o se haga mucho más pequeñita, que la frecuencia, acuérdate que es
es la velocidad, ¿sí? O son los ciclos por segundo, en los cuales se genera la corriente alterna, la onda sinusoidal. Y es lo que vamos a observar. Ahorita nada más matemáticamente. Todo es en la forma de los números, qué voltaje me da, qué corriente o qué frecuencia estoy manejando, para poder calcular mis fasores, como lo dice la práctica, calcular la impedancia, calcular el ángulo de desfasamiento entre voltaje y corriente y posteriormente las reactancias. Eso es lo que vamos a ver y vamos a introducirnos a la corriente alterna con la práctica número 7. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo de esta práctica y para eso lo que nos piden es que armemos primero un circuito básico. Este circuito básico que nosotros vamos a armar está constituido de acuerdo a nuestro diagrama que se nos presenta en el manual por el generador de funciones, un interruptor y una resistencia de 1 kilo ohm. Aquí ya tenemos preparado nuestro material con el que vamos a trabajar nosotros. Es importante que nuestro generador de funciones esté ya configurado a la frecuencia que nosotros vamos a utilizar. Aquí el primer experimento nos pide que hagamos cambios de frecuencia entre 60 y 120 Hz y que hagamos mediciones tanto de voltaje como de corriente en el circuito, en la resistencia. Entonces primero vamos a armar nuestro circuito. Y aquí ya tengo las piezas preparadas. Nos dice que del interruptor tenemos que conectarnos a la resistencia y de la resistencia lo que vamos a hacer es que nos vamos a conectar al generador de funciones, ¿sí? ¿Sí? Entonces conecto los extremos de mi circuito al generador de funciones. Si se fijan, el generador de funciones ya está configurado. Ya tenemos aquí nuestra primera frecuencia que nos piden, que es de 60 Hz, y la amplitud que nos están pidiendo. ¿Qué sigue ahora? Nos dice, ya que tienes el circuito armado, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer las mediciones tanto de voltaje como de corriente. Yo lo voy a hacer con un par de multímetros para ir tomando las mediciones al mismo tiempo, y entonces vamos a reconfigurar esta parte, ¿sí? Vamos a ver. Si ustedes se acuerdan, la corriente la podemos medir en serie o la tenemos que medir en serie. Entonces, aquí nuestro diagrama nos recomienda que midamos entre el interruptor y la resistencia. Entonces, es aquí en donde vamos a abrir nuestro circuito y ahí vamos a colocar las puntas de nuestro multímetro como si fuera un elemento más, ¿sí? Entonces, este va a ser nuestro multímetro que va a estar midiendo la corriente. Ya las puntas ya las tengo puestas en los bornes adecuados. Recuerden que tienen que ir en los bornes, el negro en el común y el rojo para medir amperes. Vamos a colocarlo en miliamperes, ¿sí? De corriente alterna. Se fijan, aquí dice corriente directa, vamos a cambiarle a corriente alterna y ahí ustedes ven la ondita que nos representa a la onda sinusoidal que esperamos medir. Vamos a medir ahora los voltajes también, ¿sí? Nos pide que midamos el voltaje en la resistencia. Entonces nuestro multímetro, el otro multímetro, lo que vamos a hacer es que lo vamos a configurar, ¿sí? Voltaje de corriente alterna, ahí está la ondita, ¿sí? Ahí. Vean la diferencia que hay entre cuando elegimos voltajes de corriente directa y voltajes de corriente alterna. Entonces vamos a elegir un rango que nosotros creamos que puede medir, en este caso un máximo de 20 volts, ¿sí? En el rango de 20, y vamos a medirlo. Entonces, para eso pues vamos a prender nuestro circuito, activamos nuestro interruptor, vemos en el amperímetro que ya nos está entregando una corriente, por lo tanto ya está circulando por nuestro circuito. Luego nuestra primera medición es de 5.47 miliamperes. Y vamos a medir también nuestro voltaje. Recuerden que este se hace en paralelo. Entonces vamos a medir en paralelo en la resistencia. Prendemos nuestro multímetro y esperamos a que nos dé una medida. En este caso son 5.64 volts en corriente alterna, ¿sí? Entonces esos dos datos hay que colocarlos aquí en esta tablita, ¿sí? Hay que colocar esos datos en esta tabla en donde dice frecuencia de 60 Hz
nuestro voltaje 1, que es el que acabamos de medir, y nuestra corriente 1, que habíamos dicho que es de 5.47 miliamperes. ¿Qué sigue? Hacer el cambio. Vamos a hacer el cambio ahora a 120 Hz. Para eso vamos a mover aquí en nuestro generador de funciones y vamos a aumentar la frecuencia. Nos pide que vayamos al doble. Si estaba en 60, vamos a ir hasta 120. ¿Sí? Ahí están los 120 Hz. Esperamos pues un voltaje diferente. ¿Sí? En este caso tenemos para la corriente medida 5.55 miliamperes. Y el voltaje lo medimos en paralelo y tenemos 5.6 volts. ¿Sí? Entonces esos datos son los que ustedes van a registrar en esta primera tablita. ¿Sí? Esta primera tabla se va a registrar con esos datos. El primer voltaje medido y la corriente cuando estábamos trabajando con 60 Hz y los voltajes que acabamos de medir, más bien, el voltaje que acabamos de medir y la corriente que acabamos de medir, que dijimos que era de 5.55 miliamperes, cuando estamos trabajando a 120 Hz. Ok, entonces ahora para nuestro siguiente experimento, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la resistencia que ya teníamos y vamos a poner un capacitor y una bobina y vamos a reproducir lo mismo, hacer las mediciones de voltaje y de corriente para las frecuencias de 60 y de 120 Hz. ¿Sí? Entonces, así como estaba mi resistencia, voy a cambiar las conexiones que tenía y se las voy a poner al capacitor. ¿Sí? Quito mi resistencia, ya está ahora la conexión al capacitor. Si ustedes recuerdan, la última medición que hicimos en la resistencia era cuando teníamos 120 Hz. Entonces podemos empezar haciendo esa medición, a ver qué voltaje y qué corriente me está dando para 120 Hz con ese capacitor. Entonces lo que van a hacer es que vamos a mandar esos datos y los vamos a vaciar en esta tabla, ¿no? Entonces para el capacitor, cuando tengo 120 Hz, de acuerdo a lo que nos dice ahí, tenemos 6.9 volts. ¿Sí? Entonces son 6.9 volts y una corriente de 4.92 miliamperes. ¿Sí? Esto fue para 120 Hz, es lo que tenemos aquí. ¿Qué sigue? Pues hay que bajar ahora la corriente a 60 Hz, hacer la variación en la corriente. Ahí están 60 Hz y hay que ver qué sucede. Si ustedes se dan cuenta, nuestro voltaje no varía mucho, tenemos 6.96 volts, teníamos 6.9 y nuestra corriente está sufriendo cambios más graves, por así decirlo. Ahora tenemos 2.45 miliamperes. Entonces lo llenamos, 2.45 miliamperes. Y con esto llenamos la primera tablita. ¿Sí? Para el capacitor, frecuencia a 60 Hz, medición de voltaje, medición de corriente. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo ahora con la bobina, ¿sí? Con el inductor. Para eso, volvemos a hacer el cambio. Teníamos las conexiones al capacitor, ahora las vamos a hacer al inductor, a la bobina. ¿Sí? Retiramos nuestro capacitor y ya están nuestras conexiones. Como nuestra última medición fue en los 60 Hz, entonces empezamos ahora con 60 Hz y vemos qué voltajes y qué corrientes nos están entregando. ¿Sí? Las mediciones que nos dan nuestros multímetros para 60 Hz en la bobina nos dice que es de 6.39 volts de corriente alterna. Entonces vamos a registrar esto, 6.39 volts de corriente alterna y 13.79 miliamperes, 13.8, ¿sí? En corriente. Vamos a hacer la variación en la frecuencia. Si estaba en 60, ahora vamos a 120. 120, ¿sí? 120 Hz. Y vamos a ver ahora qué mediciones nos da.
y las vaciamos en nuestras tablitas para terminarlas. Voltaje de corriente alterna 6.66 volts. 6.66 volts. Y en la corriente tenemos ahora 8.92 miliamperes. 8.92 miliamperes. ¿Sí? Y con eso estaríamos llenando las tablitas que se nos presentan en el manual y nosotros poder hacer análisis de por qué se hicieron esos cambios, ¿no? O sea, qué sucedió cuando cambié las frecuencias, qué sucede con la resistencia, qué sucede con el capacitor, qué sucede con el inductor, qué sucede con sus voltajes y qué sucede con sus corrientes, ¿sí? Ese sería nuestro segundo experimento. Para nuestro tercer circuito, lo que vamos a hacer es que vamos a construir un circuito RC, ¿sí?, en serie. Entonces lo que tenemos que hacer es guiarnos por el diagrama que se nos presenta en la tercera parte, ¿sí? Es este diagrama. Nos dice que tenemos que tener el generador de funciones ya previamente configurado a 60 Hz y 10 volts pico pico de amplitud, y que de ahí vamos a poner una resistencia y un capacitor en serie, y que tenemos que medir tanto voltajes en la resistencia como voltajes en el capacitor y la corriente que hay dentro de nuestro circuito, ¿sí? Aquí yo ya tengo armado ese circuito, ¿sí? Si ustedes se fijan, de la fuente, que es nuestro generador, pasa a la resistencia, de la resistencia pasa al capacitor. Aquí conecté ya en serie a mi multímetro, ¿sí? Ya está conectado en serie para poder hacer la medición de corriente, y del multímetro voy nuevamente a la otra punta de mi generador de funciones, ¿sí? Entonces con esto ya tengo armado mi circuito. Tenemos que ir llenando algunas tablitas, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir midiendo también los voltajes. Para eso ya tengo este otro multímetro configurado para medir el voltaje en cada uno de los elementos. Vamos a medirlo primero en la resistencia, ¿sí? Entonces ponemos en paralelo nuestras puntas, ¿sí? Las colocamos en paralelo y vemos qué voltaje nos da. Entonces, para el voltaje en la resistencia, ¿sí?, ahora hay que llenar esta pequeña tablita que se nos presenta en esta parte. Para el voltaje en la resistencia, el circuito RC con 50 Hz y 10 volts pico pico, vamos a ver que tenemos 2 volts. Y esos 2 volts son los que hay que colocar. 2 volts. Ese sería el voltaje en la resistencia. Vamos ahora a hacer la medición de voltaje en el capacitor. Entonces, las puntas de mi multímetro, que está configurado como voltmetro, las coloco ahora al capacitor en paralelo. Vemos que nos da 6.62, 6.63 volts, y eso vamos a vaciarlo a la tablita. También tenemos que colocar la corriente, nos pide la corriente. ¿Qué corriente? Ese ya nuestro amperímetro o nuestro multímetro configurado como amperímetro y conectado como amperímetro nos está dando, y nos dice que es de 1.94 miliamperes. Entonces ponemos 1.94 miliamperes, ¿sí? Y esta tabla la tienen que terminar haciendo el cálculo, pues, del voltaje total, la corriente total y de la impedancia de este circuito, ¿sí? Entonces, así de sencillo pudimos armar este circuito RC. ¿Qué sigue? Pues ahora hacer un circuito RL, ¿sí?, como nos lo piden acá, ¿sí? ¿Qué hay de diferencia? Pues nada más hay que cambiar al capacitor por este inductor o esta bobina, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo de una vez. Vamos a cambiar, colocamos nuestra bobina, nuestro inductor, y la vamos a colocar en el lugar en donde estaba el capacitor, ¿sí? Vamos a ponerle unas puntas para que sea más fácil de conectar, ¿sí? Y entonces las conexiones que tenía el capacitor las voy a pasar ahora al inductor. ¿Sí? Ya tengo conectado entonces ahora mi circuito RL. Lo único que hicimos entonces fue quitar al capacitor
poner al inductor en su lugar, ¿sí? No hay nada más que hacer. Hay que hacer las mediciones otra vez, voltajes, tanto en la resistencia como en el inductor, ahora en este caso, y hay que ver también cuál es la corriente. Entonces me conecto a la resistencia en paralelo con mi multímetro configurado como voltmetro y me fijo qué datos me está dando. Me dice que tengo 3.76 volts, eso lo vamos a anotar, 3.76 volts de voltaje en la resistencia, ¿sí? Vamos ahora a medir el voltaje en el inductor. Para eso quito mis puntas del multímetro y nos vamos a ir al inductor. Y vemos qué voltaje nos está entregando, ¿sí? Nos dice que tengo 1.13 volts. Lo anotamos en nuestra tablita, 1.13 volts. Y vamos a ver qué corriente nos está entregando nuestro multímetro. Nos dice que son 0.82 miliamperes. Y eso lo registramos. 0.82 miliamperes. Entonces conectamos aquí en nuestra bobina en paralelo las puntas del multímetro y vamos a ver qué voltaje nos está entregando. Nos dice que son 4.78 volts y eso es lo que vamos a registrar en donde dice voltaje del inductor, ¿no? 4.7778 volts. Ok, entonces para nuestro último experimento de esta práctica, lo que tenemos que hacer es armar circuitos ahora en paralelo. Ya los armamos en serie, vamos a armar circuitos en paralelo. Vamos a armar también primero el circuito RC y después vamos a armar el circuito RL. Yo aquí ya tengo armado este circuito. Si ustedes se fijan, las conexiones están en paralelo. Les voy a explicar cómo está la conexión. Estos son los extremos o las puntas de mi generador de funciones, ¿sí? Y como nos indica el diagrama, ¿sí? Van pues en paralelo a tanto la resistencia como el capacitor. Entonces llegan a la resistencia y de la resistencia salen en paralelo hacia el capacitor. Aquí también ya conecté a mi multímetro configurado como voltmetro para poder hacer la medición del voltaje, que es una de las mediciones que me está pidiendo que registre aquí en el manual, ¿sí? Entonces me pide que haga la medición y aquí me sugiere que la haga en la resistencia. Se puede hacer en la resistencia o se puede hacer en el capacitor. Recuerden que el voltaje en paralelo, ¿sí? En un circuito paralelo, tiene que ser el mismo, ¿sí? Entonces, lo puedo hacer aquí. Yo lo voy a hacer aquí en el capacitor, ¿sí? Para que no se vean tan enredados aquí los cables. Y entonces va a ser el mismo, ¿no? Es el mismo voltaje que yo espero tener aquí y acá. Nos pide también que hagamos mediciones de corriente, ¿sí? Nos dice, coloca tu amperímetro, ¿sí? En serie entre la resistencia y uno de los extremos. Y hay que repetir el proceso ahora en la parte del capacitor, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a colocar nuestro amperímetro. Este es nuestro multímetro que ya está configurado como amperímetro. Y vamos a colocarlo en serie. Entonces, en una de los extremos de mi amperímetro van a ir las conexiones que yo ya tenía y en la otra voy a colocarme hacia la resistencia, ¿sí? Y vamos a ver qué mediciones nos entrega. Nos dice que la corriente que está pasando por nuestra resistencia es de 6.35 miliamperes. Eso vamos a registrarlo. Vamos a ver. Corriente en la resistencia 6.35 miliamperes. Vamos a colocar de una vez el voltaje total, ¿sí? Que se fijan es de 6.4 volts. 6.4 volts. Y vamos a hacer las conexiones necesarias ahora para medir la corriente en ahora nuestro capacitor. Entonces desconectamos
al amperímetro y vamos a reconectar como estaba esta parte. Y ahora vamos a interrumpir aquí. ¿Sí? Aquí es donde nosotros vamos a colocar nuestras conexiones a nuestro amperímetro. Y el otro extremo pues tendrá que ir al capacitor. ¿Sí? Hay que abrir ahí ese circuito y ver qué medición nos da. En este caso ustedes pueden ver que tenemos 1.87 miliamperes. Esa es la corriente que está atravesando en nuestro capacitor. 1.87 miliamperes. ¿Sí? Hay que hacer algunos cálculos, voltaje total, corriente total, impedancia. Y hay que repetir esto mismo cambiando ahora por nuestro inductor. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Vamos a cambiar el capacitor y vamos a poner ahora el inductor. ¿Sí? Entonces desconecto primero mi amperímetro. Vamos a desconectar. ¿Sí? Y vamos a rearmar nuestro circuito. Quitamos el capacitor. Vamos a colocar a nuestra bobina, ¿sí? Las conexiones que estaban ahí. Conectamos el circuito y conectamos también a nuestro voltmetro para ir midiendo el voltaje total del circuito. Entonces, otra vez, aquí puedo ya medir directamente cuál es el voltaje. Me dice que es de 5.8685 volts. Eso lo registro ahora en la tabla de la bobina, ¿sí? Entonces, voltaje total 5.86 volts, ¿sí? Que es la medida que nos está entregando. Ya puedo quitar mi voltmetro para que no se vea aquí tanto. Y vamos ahora a medir las corrientes. Otra vez vamos a desconectar aquí. ¿Sí? Desconectamos. Y aquí es en esta parte del circuito que estamos abriendo, es donde vamos a colocar nuestro amperímetro. ¿Sí? Y vemos qué medición nos está dando. Nos dice, tiene 5.88 miliamperes de corriente en tu resistencia. Entonces registramos 5.88 miliamperes de corriente alterna en la resistencia. Vamos a conectar nuevamente, ¿sí? Desconectamos, volvemos a poner las conexiones originales, ¿sí? Y vamos a abrir ahora el circuito aquí. Lo vamos a abrir aquí. Conectamos aquí en serie a nuestro amperímetro para poder medir ahora la corriente que se nos está entregando en el circuito que pasa a través de la bobina. Vamos a ver la corriente, nos dice que son 15.53 miliamperes. Entonces lo registramos, corriente en la bobina, 15.53 miliamperes. ¿Sí? Con esto ya tendríamos toda la parte experimental. Con estos datos, ¿qué nos falta? Hacer los cálculos. ¿Sí? Con estos mismos datos hay que hacer cálculos. ¿Cuál es el voltaje total en ambos circuitos? ¿Cuál es la corriente total? ¿Y cuál es la impedancia? ¿Sí? Por último, hay que resolver las actividades extra clase para poder demostrar que estamos aprendiendo tanto teoría como práctica. Y entonces hay que hacer un mapa mental, hay que resolver algunos circuitos, algunos ejercicios sobre circuitos RL, RC. ¿Sí? Hay que relacionar esta parte entre ecuaciones y los nombres que se les dan a ellas, qué ecuación corresponde a cada uno de lo que tenemos aquí. Y bueno, corroborar, ¿no? Hay que checar estas referencias de estudio. Estos son de mucha ayuda para ustedes. Busquen estos libros para que ustedes puedan obtener más información. Aquí se nos presentan algunas ligas, ¿no? Donde ustedes pueden consultar más información. Por ejemplo, la de datasheet, para que ustedes puedan ver los componentes, características de ellas y cosas por el estilo, ¿no? Algo que les brinde un extra, un plus a la información que sus profesores les están proporcionando. Por último, como siempre, hay que colocar el análisis y las conclusiones de lo que vamos aprendiendo, de lo que hoy aprendimos con respecto a esta práctica. Hay que decir precisamente
qué es lo que sí se cumplió, cómo es que se cumplió, ¿sí? Qué es lo que ustedes vieron, que vieron en teoría y que con esta práctica se está corroborando, ¿vale? Por mi parte sería todo, les envío un saludo.